Paciente, realizado por Ángela Muñoz para la Universidad Abierta a Distancia UNAD, Cuidados Básicos de Enfermería. La seguridad del paciente es un componente clave en la calidad y un derecho reconocido por múltiples organismos. Los errores de medicación, las caídas institucionales, las infecciones hospitalarias, la radiación innecesaria y sus consecuencias negativas constituyen en la actualidad un grave problema de salud pública, con importantes repercusiones no solo desde el punto de vista humano, asistencial y económico, sino también porque generan la desconfianza de los pacientes en el sistema y perjudican a los profesionales e instituciones prestadoras de salud. Disminuir el riesgo en la atención en salud brindada a los pacientes, prevenir la ocurrencia de eventos adversos en los procesos de atención en salud mediante el despliegue de metodologías científicamente probadas y la adopción de herramientas prácticas que mejoren la barrera de seguridad y establezcan un entorno seguro de la atención de salud. Detectar cuáles son los errores o fallas para mejorar la seguridad en la utilización de los medicamentos mediante la identificación de los factores contributivos que favorecen la aparición del riesgo para el paciente, identificar las barreras y defensas de seguridad para prevenir o mitigar las consecuencias de la aparición del riesgo, implementar buenas prácticas políticas, administrativas y asistenciales que favorezcan la creación de una cultura institucional que vele por la prevención del riesgo y la seguridad del paciente. Contenido, lineamientos y definición de seguridad del paciente, prevención de infecciones intrahospitalarias, prevención de caídas, prevención de administración de medicamentos y prevención de riesgos radiológicos. Lineamientos y definiciones de seguridad del paciente. La seguridad del paciente es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicas probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de la atención en salud o mitigar sus consecuencias. Atención en salud son los servicios recibidos por los individuos o poblaciones para promover, mantener, monitorizar o restaurar la salud. Indicio de atención insegura es un acontecimiento o circunstancia que pueda alertar acerca del incremento del riesgo de ocurrencia o de un incidente o evento adverso. La falla en la atención es una deficiencia para realizar una acción prevista según lo programado o la utilización de un plan incorrecto, lo cual se puede manifestar mediante la ejecución de procesos incorrectos, que son la falla de acción, o mediante la no ejecución de los procesos correctos, que es la falla de omisión, en las fases de planeación o ejecución. Las fallas son por definición no intencionales. El riesgo es la posibilidad de que un incidente o evento adverso ocurra. ¿Qué es un evento adverso? Es el resultado de una atención en salud de manera no intencional que produjo un daño. Pueden ser prevenibles y no prevenibles. Los prevenibles es un resultado no deseado, no intencional, que se habría evitado mediante el cumplimiento de estándares del cuidado asistencial disponibles en un momento determinado. Y los no prevenibles es un resultado no deseado, no intencional, que se presenta a pesar del cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial. Incidente: es un evento o circunstancia que sucede en la atención clínica de un paciente que no genera daño. La complicación es el daño resultado clínico no esperado, no atribuible a la atención en salud, sino a la enfermedad o a las condiciones propias del paciente. La violación de la seguridad de atención en salud son intencionales e implican la desviación deliberada de un procedimiento, de un estándar o de una norma de funcionamiento. La barrera de seguridad es una acción o circunstancia que reduce la probabilidad de presentación del incidente o evento adverso. El sistema de gestión del evento adverso se define como herramientas, procedimientos y acciones utilizadas para identificar y analizar la progresión de una falla en la producción de daño al paciente con propósito de prevenir o mitigar las consecuencias. Las acciones de reducción del riesgo son todas aquellas intervenciones que hacen en estructuras o en procesos de atención de salud para minimizar la probabilidad de ocurrencia de un incidente o evento adverso. Prevención de las infecciones intrahospitalarias. Una infección hospitalaria nosocomial es la que se adquiere en el hospital u otro servicio de salud, es decir, que no estaba presente ni en periodo de incubación cuando el paciente ingresó a dicho centro. Como regla general, se establece un plazo de 48 a 72 horas luego del ingreso hospitalario para establecer que la infección ha sido adquirida dentro de ese centro de salud. De las infecciones hospitalarias. Los prestadores de servicio deben contar con un sistema de información que permitan conocer la magnitud y comportamiento de las infecciones hospitalarias.
que incluyan la caracterización de los organismos, los servicios con mayor incidencia, la vigilancia del riesgo de infección asociado a procedimientos de mayor riesgo, como neumonías asociadas al ventilador, catéter urinario, dispositivos intravasculares, sitio operatorio, entre otros. Los factores de riesgo asociados a los principales eventos de infecciones hospitalarias, el análisis de los costos relacionados, las intervenciones realizadas por la institución frente a los resultados de la vigilancia, la prevención y el control de las infecciones hospitalarias. Establecer un comité multidisciplinario de control de infecciones, buscar recursos apropiados para un programa de vigilancia de las infecciones y emplear métodos de prevención más apropiados, educar y capacitar a todo el personal por medio de apoyo a los programas de prevención de la infección en lo relativo a técnicas de desinfección y esterilización, delegar al personal apropiado la responsabilidad de los aspectos técnicos como enfermería, limpieza, mantenimiento y laboratorio de microbiología clínica, examinar periódicamente la frecuencia de las infecciones intrahospitalarias y eficacia de las intervenciones para contenerla, asegurarse que el equipo de control de infecciones tenga autoridad para facilitar el funcionamiento apropiado del programa y participar en la prevención de brotes. Prevención de las infecciones. Entonces, una adecuada asepsia en las manos antes y después de toda intervención que se le realiza al paciente. Utilización de guantes, adecuada asepsia en todo procedimiento realizado, correcta distribución, control, contacto con los pacientes, aislando en dependencias separadas a aquellos que tengan establecidas infecciones hospitalarias, entre ellas la pseudomonas aeruginosa y streptococcus aureus, control estricto de los procedimientos permanentes que se realizan en pacientes como farmacoterapia, catéteres venosos, intubaciones, sondajes nasogástricos vesicales y cateterismo central. Adecuada asepsia de las dependencias hospitalarias en las cuales están internados los pacientes. Ahora vamos a hablar de la prevención de caídas. Las caídas de los pacientes son relativamente frecuentes en la mayoría de los hospitales del mundo, de modo que su cuantificación es uno de los indicadores que se utiliza para medir la calidad de los cuidados de los pacientes en las instituciones de salud. Las caídas generan un daño adicional para el paciente, pudiendo ocasionar lesiones serias hasta la muerte. Las caídas tienen diferentes repercusiones como efectos físicos, complicaciones en estado de salud, fractura, daños de tejidos blandos, psicológicos como temor, ansiedad y sociales como excesivamente protección de la familia. También repercuten en los costos de la atención de las instituciones prestadoras y las aseguradoras. Los tipos de caída pueden ser accidentales, que son involuntarias, no predecibles, no es culpa del Ministerio de Protección Social, el paciente se cae por presencia de condiciones como derrames en el suelo, muebles inestables, falta de equipo, error de juicio, marcha inestable. Las caídas fisiológicas corresponden al 80% de las caídas, son predecibles, se presentan por tropezones o resbalón en pacientes con antecedentes de caída, dificultad para caminar, incapacidad mental o cognitiva, con necesidad de auxiliares para marchar, pacientes con líquidos endovenosos y pacientes con sondas venosas. Otro tipo de caídas son las fisiológicas no anticipadas, que son por desmayos, ataques, fracturas o medicamentos. ¿Cuáles son las acciones inseguras para las caídas? No identificar el riesgo de caídas, dejar al paciente solo, inmovilización adecuada del paciente, movilización del paciente con un equipo humano insuficiente, realizar limpieza inadecuada de pisos, traslado del paciente por medio de equipos inadecuados. ¿Cómo dan cuidados para prevención de caídas? Entonces, valoración del riesgo de caída y clasificación de los pacientes, capacitar al personal, supervisión de la adherencia a la valoración de riesgos de caída, identificar a los pacientes de alto riesgo con barras de colores, códigos de barras, etc. Proporcionar ayuda física al paciente con riesgo alto cuando deambulen o intenten maniobras difíciles. Promover la movilidad del paciente para fortalecer su control postural, por ejemplo, mediante fisioterapia. Introducir programas para ofrecer regularmente ayuda para ir al baño. Siempre que el paciente se encuentre en la cama, elevarle las barandas y colocar freno a la cama.
asegurar el timbre del paciente, disponer de suelos antideslizantes, educación al paciente y a la familia sobre riesgos de caída y pedir ayuda al personal para prevenirlas. Vamos a hablar del riesgo de la prevención de riesgos de administración de medicamentos. Entonces, los errores de medicamentos y sus consecuencias negativas constituyen en la actualidad un grave problema de salud pública con importantes repercusiones no solo desde un punto de vista humano, asistencial y económico, sino también porque genera la desconfianza de los pacientes en el sistema y perjudica a los profesionales e instituciones prestadoras de salud. Las consecuencias clínicas de los errores de medicamentos en el ámbito hospitalario son debido a la complejidad de los procedimientos terapéuticos en los hospitales y la mecanización del trabajo. Fallas en la utilización de medicamentos como evento adverso, entonces administración errónea por denominación o apariencia común de los medicamentos, no rotular de forma adecuada los medicamentos con el nombre del paciente, medicamento, habitación o cubículo, no identificar y definir los medicamentos con efectos secundarios importantes y molestos para los pacientes, no información al paciente en relación con el medicamento escrito, no marcaje adicional de los medicamentos de alto riesgo clínico. Medicamentos son LASA, que son aquellos que se parecen físicamente o que suenan parecidos. Riesgos son aquellos que tienen un riesgo muy elevado de causar daños, inclusive mortales, cuando se producen en su curso de utilización. Recomendaciones y planes de acción: de recordar el lavado de manos, disminuir la contaminación de las mezclas, mejorar la comunicación con los pacientes para realizar un adecuado interrogatorio de antecedentes alérgicos y farmacológicos, establecer el sistema de dispensación, distribución y utilización de medicamentos más seguros y efectivos, rotular de manera adecuada los medicamentos con el nombre del paciente, número de habitación y mezcla administrar, implementación de los nombres correctos son medicamento, reconstitución y dilución correcta, indicación y dosis, vía de administración, hora de administración, que sea el paciente correcto, la información adecuada, la velocidad de administración, el registro correcto, el seguimiento correcto y verificar siempre los antecedentes alérgicos. Hay otras reglas con la administración de medicamentos: si es yo preparo, yo administro, yo registro y yo respondo. Prevención del riesgo radiológico. Entonces, el riesgo radiológico está asociado a dos sucesos aleatorios: la eventual exposición de personas a radiación ionizantes y la eventual ocurrencia de efectos dañinos en la salud de las mismas como consecuencia de la exposición. Los tipos de radiación son las no ionizantes, porque no tienen energía suficiente para romper los enlaces de los átomos. Su origen puede ser artificial, como las ondas de radio, televisión, telefonía móvil o microondas, y las radiaciones ionizantes que sí tienen la energía para romper los átomos y pueden ser de origen artificial, como rayos X, o de origen natural, como los que proceden de la Tierra, del aire que respiramos o de la radiación cósmica. Clasificación de las zonas. Entonces, según el riesgo radiológico, se clasifican las zonas en zona vigilada, que existe la posibilidad de recibir dosis superiores a los límites de dosis para los miembros los miembros del público, siendo muy probable recibir dosis efectivas superiores a 6 milisieverts. Zona controlada, que existe la probabilidad de recibir dosis efectivas superiores a 6 milisieverts o dosis equivalentes superiores a los 3 de 10 de los límites de dosis equivalente para el cristalino, piel y extremidades. Zona de permanencia limitada, que es un riesgo de recibir una dosis superior a los límites de dosis de permanencia durante toda la jornada completa, 50 semanas, 5 años, horas y días. Zona de permanencia reglamentada es aquella que existe el riesgo de recibir dosis superiores a cualquiera de los límites de dosis cortos de tiempo que requieren prescripciones especiales desde el punto de vista de optimización. Y zona de acceso prohibido, que es aquella que existe el riesgo de recibir una exposición única, dosis superiores a los límites de dosis.
Entonces, la clasificación de los trabajadores expuestos en función de su riesgo radiológico, control de la vigilancia dosimétrica de los trabajadores expuestos, decidiendo las técnicas y procedimientos emplear, teniendo en cuenta los principios de optimización, clasificación y señalización de las zonas con riesgo radiológico de las instalaciones, realización de la vigilancia radiológica de las instalaciones y la actividad de ellas realizadas decidiendo tipo y frecuencia de las medidas a efectuar, realización de los controles de calidad permanentes en el equipo de las instalaciones de radiodiagnóstico, establecimiento de las circunstancias en las cuales se ha de definir el cese de la operación de una instalación o desarrollo de una práctica por incumplimiento de las normas de protección radiológica o por aparición de riesgos radiológicos no aceptados. Recomendaciones y cuidados para el trabajador. Entonces, las medidas preventivas indicadas para garantizar una protección correcta del personal, donde existan rayos X como en los usuarios y visitantes de dicho centro. Entonces, todo el personal puede trabajar en áreas de rayos X y quirófanos, deberá llevar de forma visible el dosímetro. El dosímetro debe someterse anualmente a una revisión médica específica. Todo el personal que utilice equipo de rayos X deberá estar debidamente calificado en las técnicas de aplicación y utilización del equipamiento y las normas de protección radiológica. Todo el personal profesional expuesto no deberá permanecer dentro de las salas de rayos X en el momento de la realización del disparo, salvo cuando se realicen pruebas dinámicas o cuando el paciente precise ayuda, como niños o pacientes de avanzada. Utilización de equipos de protección individual como guantes plomados, protección gonadal, protección tiroidea y delantal plomado. Recomendaciones para los usuarios. Entonces solo se debe permanecer el paciente a no ser de que necesite ayuda, como niños o personas de avanzada. Las mujeres en edad fértil o en embarazo no deben recibir rayos X y deben informar al equipo, brindar información clara y veraz, y se le facilitará al paciente todas aquellas protecciones individuales posibles para impedir al máximo las radiaciones innecesarias. Conclusiones. La seguridad del paciente es un compromiso tanto de las entidades de salud como del paciente mismo y la familia. Es de vital importancia el lavado de manos para prevenir infecciones asociadas al cuidado. La educación es la principal manera de prevenir tanto las caídas como las infecciones y los eventos adversos que se relacionan con el cuidado del paciente. El manejo de medicamentos es un proceso complejo en el que intervienen muchas personas, diferentes profesionales. Para hacerlo de forma segura se debe abordar desde el inicio del proceso hasta la monitorización de los efectos del medicamento sobre el paciente. La utilización segura de los medicamentos es una obligación de seguridad compartida por el equipo multidisciplinario de salud. Cuando se aplican de manera correcta las buenas prácticas de seguridad del paciente, se obtienen resultados exitosos. El uso de elementos de protección de personas son de vital importancia, ya que previenen eventos desfavorables relacionados con la atención en salud tanto a los trabajadores como a los pacientes. Se debe trabajar con mayor conciencia en la participación del equipo de salud en la notificación de eventos adversos por medio de medicamentos, dada la magnitud del daño que estos errores producen en el paciente, los profesionales y las instituciones de salud.